Lagunok ongi etorri Lastotxapelen kanalera, ongi etorri San Patrick egun honetara eta zuzeneko honetan Irlandarekin jokatuko dugu. A ber, egin nahi dudana da partida azkarra. A ver, sagoarekin emarko dugu, sagoarekin. Ea galtzen den, Hau ez. A ver. Jokatu nahi badut mundial bat. Ea topatzen dudan. Partida azkarra. Zuzeneko gauzak.
da.
Eta honekin aurrera. Badakizu irabazi edo galdu hemen gutxienekoa dela. Eta gainera beste egunean bukatu genuen Soberlitions bi. Hau apur bat relax moduan ardezake. Eta hori du funtzionatzen, Irlandako kopa edo horrelako zer jokatuko dugu eta listo. Young Felipe, never been concerned about the he say, she say. Look inside my big account, you see it's my B-day. Every day, all day, but I do not eat cake, and I do not see hate. Stink meaner, my demeanor with the Nina. Senoritas wanna meet me at the Catalina. Mix it up with my elixir. Overlooking the ocean, I'm hoping I see Flipper. Young Felipe, moving like a GTA, but not CJ, more like Tommy. Copy, facts. Space it, you can call me Drax, in every track, and you know it's about to stop. Turn up, say they want fire, let it burn up. Trying to break my habits, but some days I gotta got your girl hooked off the truth, no sojourner. You know I'm job rule with the pen, ain't murder. So I was writing about tomorrow with today call. Ez da berdin izango, baina beno. We work through it, hashtag no days off. Feeling blessed, no thanks God. Dudes hating on my lines, no A, but I got dope in my quote speech napalm. So before you wanna ride, ticket breaks, y'all on everything ice with some really cheap skates. No food, we do very cheap dates. Don't give me bad mood, but that mad great. What's in my wallet? The keys to their heart is a deposit. Just 18, boy with a dream, in love with a feel, with a sight and a scene. Not many know what it's like to be seen, but I'm getting to know now. Bienvenidos a esta retransmisión, todo está preparado y el tiempo acompaña, jornada perfecta para el fútbol. Les habla Lama, acompañado como siempre de González. Y no se pierdan los cuartos de final que tenemos por delante. En mi opinión, creo que vamos a disfrutar de un gran choque. Hola Manolo, hola a todos. Veo que has hecho los deberes, pero ya que estamos, no está de más comentarlo confiados que vienen los visitantes, así que cuidadito.
El Cuero queda suelto tras la entrada. Saque de banda. Vale, vamos a Logran quedarse con el Cuero. Ha decidido que se sobra y se basta él solito. Y gol, 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 gol. Ha caído el primer chicharro. Qué manera de madrugar, ni 15 minutos llevamos. Y ya hay un gol en el electrónico. Vemos una vez más este gol. Hay que decir que el centro iba bien, ¿eh? Y acabó definiendo con un cabezazo, nada mal. Inaugura el marcador con este 1-0. O'Brien. Fin. No la O'Brien. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Ah, bueno. Ese centro va al área. Despeja del centro. ¡Dispara ahí! Ese disparo es tan flojo como yo. Falla por completo en el pase. Estuvo más listo y robó el balón. ¡Tremendo! No le ha causado muchos problemas. Demasiado lejano. Se acerca peligrosamente. Retrasa la bola. Bloquea bien. Y esta es una gran parada. Pero no vale porque hay banderín arriba. Ah, vale. Va lanzado hacia el rival. Sus intenciones son claras. El portero detiene el disparo. Balón en juego que saca al área. Pelota sin dueño tras la acción. Y evita el peligro desviando el disparo. Gran presión arriba. Uy, ha perdido la posesión. Sigue avanzando, vaya jugada individual que se está marcando. Creo que se ha pasado listo, Paco. Pretendía sorprender al portero, pero este le ha leído las intenciones. Tremenda galopada y no parece que vaya a soltarla. Mete el pie y la roba. Burke. Que va para adentro. ¡Ay, qué gol! Se escapan en el marcador, ya llevan 2 de ventaja. Y ahora veremos si les parece suficiente o si todavía quieren más. Veamos de nuevo el gol en la repetición. Estaba claro que no iba a perdonar desde ahí. Encontró la posición perfecta para el disparo. Segundo gol del partido y segundo del equipo. 2 arriba en el marcador. Venga todos hacia adelante como los de Alicante. Con qué ganas ha salido el tío. La para pero sigue la jugada. Brutal lo que acaba de hacer el guardameta. No sé ni cómo ha tenido tiempo de reaccionar. El remate era bocajarro. El remate de cabeza iba adentro, pero el portero evita el gol. ¿Cómo ha metido ahí la manopla? Otra vez a córner. Espectacular despeje, Paco. En la misma línea, Manolo, más cerca y perfora las mallas. El portero le debe una muy grande a ese hombre. Ese balón suelto cambia de dominador. Fin.
control total de los visitantes. Y están dando sus frutos porque van ganando y vemos al rival cada vez más nervioso corriendo detrás de la pelota. ¿Cuánto se amplía Ruiz? Parece que vamos a tener solo un minuto, qué pena. Y el cancerbero entra en escena y detiene el cuero. Sí, Manolo, una parada rutinaria para él. Va a sacar de esquina. Acaba con el peligro, pelotazo arriba. El esférico a la zona de gol. Ha habido susto, pero al final, agua. El árbitro señala el final de la primera parte. Segundo tiempo. Espero que hayan recargado pilas. Fin. Burke. O'Brien. No lo O'Brien. Fin. O'Brien. Puedes centrar desde la banda. Ocasión para marcar. La saca el portero, pero queda muerta. El balón llega sin fuerza a las manos del portero. Estará aliviado, Paco. Y que lo digas, con lo que había sacado antes, habría sido muy cruel que esta jugada acabara en gol. Cuidadito, jugada que lleva peligro. El intento era bueno, pero el portero, Paco, estaba adelantado. Sí, pero se esperaba algo así y ha sido capaz de detenerla. Se lleva el balón con peligro. Se acabó la ofensiva y ahora juega el rival. Prueba suerte. Detiene con comodidad. Saca el córner y balón al área. No se complica la vida. Fin. Burke. Corto no se ha quedado desde luego, ha salido fuera. No, de hecho, se ha pasado de potencia. Number 10, Graham Burke. To be replaced by number 17, Richie Towell. Notando la presión ahora. La pelota cambia de equipo. Sacarán desde la banda. Muy buena presión en campo contrario. Envía al otro lado del campo para cambiar el juego. Creo que va a enviar un centro al área. La gente ya cantaba el gol. Increíble el paradón que ha hecho. Pensábamos que no, pero ha pitado falta. De momento se libra de la cartulina, pero cuidadín, cuidadín. Y es fácil que le acabe cayendo por reiteración, ya verás. ¡Qué gran! Atraviesa líneas como un puñal. Banderina arriba, indica fuera de juego. Sí, estaba intentando salir de la posición antirreglamentaria, pero no le ha dado tiempo. Una lástima. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. Bueno, Celtic izates Irlandatik ateratzen taldea, beraz, Celtic egizatu daitezke jokatzen. Y evita el peligro desviando el disparo. ¡Dispara ahí! El portero estuvo genial. Muy buena parada.
Desde aquí todo se ve muy fácil, pero a mí esa definición me ha parecido de patio de colegio. El balón blandito llega hasta las manos del meta. Se abren las opciones para la contra. Cada metro que avanza significa papeletas de gol. ¡Chuta! Estos tíos son un ejemplo de lucha. Marcan gol y ya están a un solo gol del empate. Ya nos muestran de nuevo el gol que viene precedido de una buena contra. Y miren cómo acabó todo. Ahí vemos el 1 contra 1 y cómo mete ese zambombazo que se cuela dentro. Anda, que iba a intentar pararlo yo. Se te rompe la mano. Y dice el árbitro que no hay tiempo para más. Se acabó. Lo han conseguido. Estarán en la siguiente ronda. Bien jugado por parte de los dos equipos. Pero en este... Ha decidido que se sobra y se basta. Él solito. No he volado nada. Y gol, 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 gol. Ha caído el primer chicharro. Qué manera de madrugar, ni 15 minutos lleva. Va lanzado hacia el rival. Sus intenciones son claras. El portero detiene el disparo. Oh. Que va para adentro. ¡Ay, qué gol! Se escapan en el marcador, ya llevan 2 de ventaja. Y ahora veremos si les parece suficiente o si todavía quieren más. Brutal lo que acaba de hacer el guardameta. No sé ni cómo ha tenido tiempo de reaccionar. El remate era bocajarro. Y el cancerbero entra en escena y detiene el cuero. Sí, Manolo, una parada rutinaria para él. Prueba suerte. Detiene con comodidad. Y cuidado con este hombre. Ya saben que es el máximo goleador de esta copa, así que los rivales tendrán que atarlo en corto. Hola a todos. No le quiten ojo a su televisor, porque se nos viene una noche más de fútbol inmejorable, de fútbol espectacular. Aquí estamos Lamé González, acabando de aclararnos la voz con Agua del Carmen. Y en esta semifinal no valen medias tintas. Quien gane directo a la final. Así que prepárense para pasar un rato intensito.
Hola Manolo, hola a todos. Pues partidazo al canto y sobre el papel el equipo visitante tiene todos los números para plantarse en la final, pero con... Se mete. ¡Bloca el portero! La afición apoya a sus jugadores, no quieren que su equipo tiente a la suerte. El árbitro no quiere parar el juego. Falta. Parece que ha empezado calentito el partido. Pueden adelantar a su equipo. Arrancó pronto y hay bandera. Bueno, no se puede negar que este futbolista está de moda. Hoy la atención de todos los medios, Paco, recaen sobre él. En el último encuentro vio puerta en 2 ocasiones. Eso le ayudará a saltar al campo dispuesto a comerse el mundo y brindar espectáculo. Avanza con decisión. Y el cancerbero entra en escena y detiene el cuero. Sí, Manolo, una parada rutinaria para él. Balón en juego que saca al área. Le pega a puerta. Buena posición evitando el disparo. La saca el portero. Los rivales van a tener pesadillas con este tío. Esa parada ha sido una cosa de locos. Gracias a él sigue el empate en el marcador. El pase que puede salir de sus botas. Ojo que el cuero queda suelto. Segunda oportunidad. Ojito que va a chutar. ¡Y golazo! El gol. Ha abierto el marcador de esta semifinal y mete toda la presión al rival. Hemos venido aquí a disfrutar de un espectáculo y parece que el partido no defrauda. ¡Qué manera de deshacerse del defensa! Golazo en toda regla. Este tanto inaugura el marcador, recuerden, 1-0. Ya suya, buena entrada. McCann. Puede haber peligro. La bola va al área. La salva. Magnífico saque. Lo que ha salvado esa clase de cabezados son dificilísimos de detener. Una gran parada, Manolo. Un córner de manual. Hay rebote. Rechaza el guardameta. Atrás al rival. El balón la tiene para igualar. Qué bien se la ha quitado. Pueden respirar tranquilos. Al equipo visitante le dura muy poquito el balón, aunque la verdad es que no siempre la posesión. ¡Espera, que hay ocasión clara! ¡Qué intercepción también medida! Mete la zarpa y recupera la posesión. Ojito con ese pase arqueado. La para, pero sigue la jugada. Yo creía que iba adentro, pero se lió. La recuperan y arman el ataque. Nadie le impide el centro. Puede ser gol. Golpea en la madera tras pararla. Ahí están los tres pitidos. 15 minutos de refresco y volvemos al lío.
Avanza con decisión. Y el cancerbero entra en escena y detiene el cuero. Sí, Manolo. Comienzan los segundos 45 minutos. O'Brien. Hola, O'Brien. La afición aplaude el esfuerzo. Tiene mucho terreno libre por delante. ¡Gol, gol, 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 gol! Ahora sí, con este gol tienen la final a la vuelta de la esquina. Si se les escapa el pase, será solo culpa suya. La repetición deja claro que el centro iba muy bien dirigido. Y ahí apareció para enviarlo dentro con un gran testarazo. ¡Qué martillo tiene en la cabeza! Segundo gol del partido y segundo del equipo. 2 arriba en el marcador. Va lanzado hacia el rival. Sus intenciones son claras. Vaya robo acaba de hacer. Burke. ¡Qué buena intervención defensiva! La jugada llevaba mucho peligro. Ese balón suelto cambia de dominador. Balón al hueco. Esa recuperación ha sido crucial. Despega ese centro que podría generar peligro. Busca el hueco para chutar. El portero lo está abordando, González. Sí, Manolo, sin duda que ha demostrado su calidad en esa acción. Todo apunta a cambio táctico. ¿Qué me cuenta, Antonio? Bueno, van perdiendo y alguna ficha tiene que mover, no puede dejar todo igual. Ya veremos si le sale bien. Muchas gracias, Antonio. La podía dejar pasar ese balón. Presionando para rematar la bola al rival. La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. Y el árbitro invalida la jugada por fuera de juego. Penetra como una flecha hacia la meta enemiga. Los fans se comen las uñas. Tú también, Paco, estate quieto. Buena intervención, pero el peligro aún no ha pasado. Sigue, que no hay nadie. Puedes centrar. ¡Qué ocasión tan buena! Pero a ver, hermano Antonio, ¿qué es lo que pasa? El gol en el gol. Es fuera de juego, Manolo, acaban de levantar la bandera. Yo estoy como tú, la verdad es que ni me lo había visto. Fin. Pase que se adentra con mucho peligro. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Qué bonito ese disparo, ¿eh? Cómo me gusta a mí, rozando el travesaño, inalcanzable para cualquier mortal. Algo arriesgado, pero oye, quien no arriesga, no gana. Este partido parece que tiene dueño. Esto va 3-0. Substitution for the visitors. Coming off the pitch, number 26, Coming onto the pitch, number 17, Richard Taylor. Burke. La pone en la zona del segundo palo. Eso tiene que ser gol. Ojo que sigue la pelota en juego.
será saque de banda. Ojo, progresan en ataque y esa puede ser buena. Ojo que hay opciones de contraataque. Finn supera su marcador. Despeja en el centro. Veremos si sale de esta. La presión en ataque ha funcionado. Pasa a la zona de peligro. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Va envenenada. Mucha potencia, pero sin control y a la grada. Y mira que no estaba lejos de la portería, pero con un remate más suave habría bastado. El partido se detiene y se va a producir un cambio. Colorín colorado, esto se ha acabado y ya son finalistas. La afición local lo celebra por todo lo alto y ya pueden ir comprando las entradas para la gran cita. Pues mira que yo me esperaba. Ojito que va a chutar. ¡Y golazo! El gol abierto. Magnífico saque. Lo que ha salvado esa clase de cabezados son dificilísimos de detener. Una gran parada, Manolo. Tiene mucho terreno libre por delante. Ahora sí, con este gol tienen la final a la vuelta. Busca el hueco para chutar. El portero lo está abordando, González. Sí, Manolo, sin duda que ha demostrado su calidad en esa acción. Puede centrar desde la banda. ¡Qué ocasión tan buena! El día de la final ha llegado y aunque ambos equipos han estado a un gran nivel, solo puede ganar uno. Máximo interés en este encuentro del St. Patrick's Athletic, que se enfrentará al Shamrock Rovers. Hola a todos, aquí estamos Lama y González con el Smoking. Qué bien te queda la pajarita, Paco. Para ocasiones solemnes como la de hoy, la finalísima que tenemos por delante. Desde aquí se puede sentir la emoción
y las ganas de fútbol que hay ahora mismo en las gradas. Estamos ante una de esas finales a las que ambos equipos llegan con posibilidades y con motivación más que suficiente para dar una gran alegría a sus respectivas aficiones al final del partido. Yo tengo curiosidad por ver cómo... La tienen ahí ya. ¡Y gol! Estrenan el marcador de la final, un tanto que podría encarrilar la final para uno de los bandos. El griterío en el estadio es ensordecedor, un ambiente electrizante. Aquí tenemos de nuevo el gol. Qué bien ha superado al defensor. Parecía que le iba a romper, pero sorprendió con un toque más suave de lo esperado. Este tanto inaugura el marcador, recuerden, 1-0. Otra recuperación más, suma y sigue. Fin. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. ¡Madre mía! ¡Qué estirada espectacular! Pone el balón dentro del área. Ese cabezazo llevaba muy mala intención, Paco, pero el portero ha cazado. Buen testarazo, pero el portero ha estado felino. Y detiene sin problemas. Es que no la ha peinado bien. Se la quite, puede ser gol. Pues mira, le chofe y además puede generar una buena ocasión. ¡Hay gol, 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 gol! ¡Un nuevo gol! ¡Qué golazo! La final se les pone de cara. Veremos si mantienen la renta. Ay, por favor, pero cómo se ha dejado ganar la bola en esa posición. La bronca que le espera a este no va a ser pequeña, ¿eh? La bola vuelve a rodar y aventajan ya por 2-0. Balón al hueco. Gol, 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 gol. Cabezazo, qué golazo. Un remate de cabeza impecable. Y ahora que lo vuelvo a ver, el centro ha sido medio gol, ¿eh? Y acaba definiendo bien con ese cabezazo. Eso sí, la defensa no estaba muy fina. Creo que ya podemos decirlo. Paliza en toda regla. McCann. Buscan el hueco por arriba. Con espacio para centrar. Baja la bola, vamos a ver si consigue acabar la jugada. El portero la envía lejos. Está presionando bien. La quiere ganar para su equipo. Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades. Tanta prisa y fue de risa. ¡Tremendo! El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental para el equipo. Yo veo imposible la remontada, ¿eh? Ganan por un amplio margen y encima no dejan de crear buenas ocasiones como esta. Muy buena presión en campo contrario. ¡Dispara ahí! El portero detiene el disparo. Magnífico saque. Gran estirada del guardameta. El balón iba al gol. Córner bien sacado. Una parada así es propia de porteros de altísimo nivel. Eso habría sido gol casi contra cualquiera. Allá va la pelota buscando a alguien que la remate. Ataca el equipo contrario. El árbitro deja seguir. Ya no hay ventaja, por tanto indica la falta.
Yo creo que le ha costado decidirse, pero al final no saca la tarjeta y todo queda en una advertencia. Otro árbitro hubiera sacado ya la amarilla. Recupera el esférico con esa entrada. Fin. Nadie le corta el paso en ese costado. Pues no, al final el rival recupera el balón. Eso termina en los pies del rival. Burke. Le pega hacia puerta. La podía dejar pasar ese balón. Córner bien sacado. Envía hacia adelante para despejar. Bueno, el que no lo intenta no marca, pero era muy difícil desde tan lejos. Sufriendo ahora presión. Se acabó el tiempo reglamentario. ¿Cuánto más se va a jugar? Al final vamos a tener 2 minutos más. Este es burrata, no es burraca. Recibido Antonio. Llegamos al ecuador del partido. Todo el mundo a la caseta por 15 minutos. Van ganando muy cómodamente. Y por cómo están jugando, creo que se merecen esa renta. La tienen ahí ya. ¡Madre mía! ¡Qué estirada espectacular! Ese cabezazo llevaba muy mala intención, Paco, pero el portero la ha cazado. Buen testarazo, pero el portero ha estado felino. Pues mira, le echó fe y además puede generar una buena ocasión. ¡Hay gol, 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 gol! ¡Un nuevo gol! ¡Qué golazo! La final se les pone de cara. Balón al hueco. Gol, 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 gol. Las dos aficiones no han dejado de animar durante el descanso y no parece que vayan a dejar de hacerlo en el segundo tiempo. Normal, Manolo, esto es la final de la Copa EA Sports y saben que su apoyo es fundamental para que su equipo se lleve la copa. Corta el pase y puede haber contraataque. Pierde el balón a manos de su rival. Y le pega a puerta. Vaya intervención. Despeje de contemplaciones. Vaya paradón. Aún no me creo que haya llegado ahí. El balón vuela hacia el área. Despeja el saque de esquina. Se está acercando con peligro. No ha conseguido controlar el esférico. Le dice que por aquí no y recupera la pelota. Mete el pie y se la lleva.
¡Qué bien buscó el hueco! El pase ha llegado mucho más tarde que Paquito a la comida del domingo. Fuera de juego, claro. Se ha dormido, por favor, al dar el pase y han desaprovechado un desmarque muy prometedor. Richie Towell. Aplica la ley de la ventaja. Muy buena decisión. Falta, no había ventaja, sí que ha terminado pitando el árbitro. La sacan cortito. Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque. Puede llegar el... ¡Qué cerca está el gol! Eso sí que es lanzarse a por todas y conseguirlo. Implacables el disparo y la contra, las dos cosas. Y es que Manolo. Pufguitas. Ya lo ven, ese centro por abajo ha sido perfecto. Y su compañero no se ha puesto nervioso al definir desde tan cerca. Hemos visto remontadas épicas a lo largo de la historia, pero Quiero teniendo en partido cuenta en el el minuto en el que Ocean Sacking estamos, contra a mí me da que esto Boca ya Chica, no va a cambiar. Bloquea bien. Con defensa en la salida de falta portero. El Cuero se acerca. Menuda estirada del arquero para salvar a su equipo. Vaya paradón. Una parada muy plástica, Manolo. Seguro que la incluirán en el resumen del partido. Cambio de cromos. Se va a producir una sustitución. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. Cuidadito que esa entrada le puede costar cara. Tiene que aprender a medirse mejor. Ojo que hay opciones de contraataque. El gol es suyo. El guardameta rechaza ese balón y lo envía donde ningún rival puede llegar. Buena entrada del defensa. Y el cancerbero entra en escena y detiene el Cuero. Sí, Manolo, una parada rutinaria para él. 20 seguir a Cartego Teco Asmaba. Pone el balón dentro del área. Se acaba el peligro de ese córner. Ojito que la gana en una buena posición. Norbaite Dagoen. Rey de Guinalizateko. Y hace la de Raúl. Se sacará desde la esquina. Córner bien sacado. ¡Qué horror de vaselina! Estoy hasta las narices, Paco, de la frivolite. Ha querido lucirse, pero le ha salido fatal, Manolo. A ver, Euchi. Dime el tiempo añadido, Ruiz. 2 minutillos más. Podría habernos regalado algo más, que estaba precioso esto. Gracias por la información, Antoñito. Gran disparo del atacante que sale desviado por muy poquito. Por fin pueden cantar victoria. Vale, eterengo ezin gizakien kontra jokatzera. Vale. Temporada Irlandarekin ez dugu ez ezer topatzen. Joango gara Celticekin. Izatez Irlandatik etorri zen taldea da. Eta hemen potxoak ugariak izango ditugu. Japoniar bat.
Ea denbora asko behar duen partiak topatzeko, ala ez. Vale, badirudi topatu duela. Wow. No era en contra. Celtic, Real Madrid. Saludos, aquí arranca la retransmisión de este partido. Estén atentos. Con todos ustedes estaremos Lama y González. Espero que no se aburran mucho con nosotros. Hoy veremos al equipo del Trébol, el Celtic, contra el Werder Bremen. Estoy seguro de que este va a ser un encuentro para el recuerdo. Uy, ha perdido la posesión. Ojito a esa ocasión. Pase a la zona de peligro. La envía al área. El balón es de la defensa. Vamos a ver si consigue sacárselo de encima. Se ha marchado a saque de esquina. Qué bien defendió esa acción. Qué buena presión en ataque. Pase que se adentra con mucho peligro. El portero sacará de puerta después del fallo tan estrepitoso. Se lo está poniendo complicado. El Werder Bremen se va al ataque. Pone la bola al segundo palo. El balón pasa cerca del portero que lo bloquea. Qué bien filtró con intención. Qué gran bola, qué gran pelota al espacio. ¿Para dónde el portero, que es un auténtico muro? Increíble acción del guardameta, Manolo. El saque de esquina va al área. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Tiene espacio para enviar el centro. El árbitro tendrá dudas con esa entrada. Ahí está, tranquilidad bajo palos. Weiser. Bittencourt. La pelota queda libre y la pierden. Muy buena presión en campo contrario. Ah, caca. ¡Ay, mi madre, si no llega a estar el defensa! Y la jugada se salda con un chut calamitoso. Paciencia. Está haciendo daño arriba con la presión. Intentó abrir a la banda, pero le faltó ajustar bien el tiralínea. Intercepta el pase. La recuperan y ya arman el ataque. Ha decidido que se sobra y se basta él solito. Oportunidad inmejorable. Y evita el peligro desviando el disparo. Bittencourt. Weiser.
El Werder Bremen se va al ataque. En línea ha levantado el banderín, indicando offside. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Puede seguir avanzando. Pueden adelantar a su equipo. Gol, gol, gol. Ahí lo tienen. El primero del partido. Ahí lo vemos de nuevo, como el zorro que por fin consigue colarse en el gallinero. Logró enganchar el disparo cerquita de la portería sin pensárselo dos veces. Bueno, pues el Werder Bremen no se cansa de dar pases, ¿eh? Ahí siguen tocando y tocando, aunque no consiguen generar ocasiones claras de peligro para marcar ese gol que les meta de nuevo en el partido. Qué mala idea tenía ese pase, Paco. La defensa estuvo muy bien. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Madre mía, eso no lo da ni Paco González. Tiene mucho terreno libre por delante. Puede llegar el centro desde la banda. Balón a la olla. Ojo que el cuero queda suelto. Segunda oportunidad. Vaya jugada, podría ser peligrosa. Menuda oportunidad. Se la quita de los pies, de los mismos pies. No le ha dado ni tiempo a rematar. El jugador rival aún no entiende qué ha pasado. Toprak. ¿Cuánto amplía el árbitro? Un minutito de descuento, una decisión acertada bajo mi punto de vista. Gracias, Antonio. Pues ya saben lo que significa esos tres pitidos. Hemos llegado al descanso. Le pondría una buena nota a los primeros 45 minutos que ha jugado este hombre, Paco. Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido, así que buena primera parte la suya. Vale, conforme. A ver. Partidu gogorra izaten ari da. Baina badespada ez gaitezen fidatu. Veamos si esta segunda parte del Celtic consigue mantener la ventaja y llevarse la victoria. Taylor. El árbitro concede ley de la ventaja para el Celtic. Viene el arquero. A punto de caerse, pero ha aguantado el choque. Corta el pase y puede haber contraataque. ¡Qué gran visión de juego! Suerte al travesaño, la pelota sigue en juego. Ya cantaban el gol, Manolo. Yo agradezco ese palo, así el partido sigue más abierto con la ventaja solo de un gol y nosotros nos lo pasamos mejor. El Werder Bremen se va al ataque. Hoy casi se le marcha fuera solo por 1 kilómetro. La clase de colocación a puerta se la saltó, pero la de chutar fuerte sí que la aprovechó bien, ¿eh? Vaya zurriagazo.
Vía libre por ese costado. Bueno, rectifico, se acabó el ataque. La tiene el rival. Atención a la contra peligrosa. Leyó bien el desmarque. Diría que el desmarque era bueno, pero también diría que se metió en posición antirreglamentaria. Sí, la culpa es de quien ha dado el pase, que lo ha dado tarde. McGregor. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? Verdad que se pensa que con Guardiola. Ellos son de Burnside. Hubo corte providencial, bien posicionado. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! McGregor. Taylor. El cuero cambia de equipo. Weiser. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Puede darla a un compañero. Retrasa la bola y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para anotar. Se abren las opciones para la contra. No se detiene ante nada. ¡Qué gol ha sido visto y no visto! Acción relámpago con gol de premio. Menuda locomotora, Manolo. Esa potencia es imparable. A ver, no la puedo agregar profundidad. Aquí está la repetición de ese gol. Ya lo ven, ha sido una contra de manual. ¿Y cómo ha finalizado ese mano a mano? Yo esperaba algo sutil, pero nada, nada. Ha sido a lo bruto. Chutazo que no revienta la red de milagro. Tras este gol vuelven las tablas al marcador, empate a 1. Se les acaba la posesión. Horrible el pase que acaba de hacer. Llegaron a hacer que Lori la revisión de Sigue, que no hay nadie. ¡Ojo, peligro! ¡Qué paradón! ¿Cómo ha sacado el balón cuando se colaba? La respuesta del portero ha sido buenísima porque le han tirado muy de cerca. Cambio de cromos. Se va a producir una sustitución. Va desviado. Descongestiona el juego. Se ha lanzado el solitario de momento. Iba adentro, pero se topó con la mano salvadora. Se aprovechan este saque de esquina, podrían ponerse por delante. Y despeja el córner. Jara evita que entre el cuero. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! La afición ruge con esta recuperación de balón. Quieren un gol, sea como sea. El Celtic parece que busca el gol de la victoria en este final. Trata de abrir el juego cambiando a la otra banda. Está en una situación de crear peligro. Mano a mano con el portero. Y este gol, Paco, rompe un empate que parecía definitivo. Este tanto puede significar la victoria, Manolo, y de las que gusta. New Inside.
Sufrimendua. Están en la última estocada. Pues sí, van a mover el banquillo, tenemos cambio. Weiser. El balón sale de banda tras esa entrada. Señala falta tras la entrada. El empate aún es posible, pero tienen que darse prisa. Esto está que se acaba. A ver quién remata el centro en el área. Y anulan el gol, posición antirreglamentaria. Bueno, ese si llega a darlo por bueno, se habría liado la Mundial. McGregor. Ahí está el cartelón del cuarto árbitro. ¿Cuánto se añade? Veo 2 minutos en el cartelón. Bastante razonable, teniendo en cuenta cómo ha ido todo. No te alejes mucho, puede ser la puntilla. El guardameta rechaza ese balón y lo envía donde ningún rival puede llegar. Vale, y hasta aquí el encuentro que acaba con victoria para el equipo de casa. Al final el buen fútbol tiene premio y ese gol tardío es una buena prueba de ello. Puede seguir avanzando. Pueden adelantar a su equipo. Gol, gol, gol. Ahí lo tienen. El primero del partido. No se detiene ante nada. ¡Qué gol! Ha sido visto y no visto. Acción relámpago con gol de premio. Menuda locomotora, Manolo, esa potencia. Está en una situación de crear peligro. Mano a mano con el portero. Y este gol, Paco, rompe un empate que parecía definitivo. Beno lagunok hau izan da dena, begiratuko dira norbait dagoen raida egiteko eta jarrituko dugu aurrera. Bueno, inorez dagoenez ingo dizuet marrazketa kontu batera.